Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y darnos la vida eterna. Tenemos la esperanza del cielo. Éramos pecadores que teníamos que ir al infierno e inútiles. Sin embargo, Dios nos salvó y nos puso en la iglesia donde tú estás. Y siempre nos da mucha gracia y la palabra. Te damos gracias por habernos dado esta gracia tan maravillosa. Queremos pagar esta gracia a través de nuestra vida cristiana. Somos muy débiles. Frecuentemente desmayamos y caemos y pecamos. Sin embargo, siempre nos da mucha gracia, entendiéndonos muy bien. De verdad, le amamos mucho al Señor porque tú eres muy misericordioso y nos da mucho amor. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia con tu palabra y tu gracia. Salva a muchas personas a través de nosotros. Esta vez tenemos el gran seminario, opera fuertemente y salva a muchas almas perdidas. Queremos ver tu gran operación. Añade más y más a muchos salvos para que esté llenes de hombres salvos nuestra iglesia. Solamente confiamos en ti, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos cada vez más. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Hechos, capítulo 2, el versículo 40. Hechos, capítulo 2, el versículo 40. Hechos, capítulo 2, el versículo 40. Desde el versículo 40 hasta 47, les leo despacio. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva predicaba fuertemente, evangelizaba muy bien.
centrándose en los apóstoles. Todos los días ellos tenían la reunión, aprendían la palabra y comían juntos y trabajaban juntos para la iglesia y para el Señor. Y ellos se amaban mucho unos a otros y ayudaban a los hermanos pobres, sacrificándose mucho, utilizando sus riquezas, vendiendo su terreno, su casa. Así, de esa forma, ellos se reunían en el Señor hermosamente. Tenían la verdadera reunión. ¿Cuál es la verdadera reunión? Compartir el testimonio. Teniendo una reunión, compartir testimonio es la reunión. No es. Trabajar para el Señor, sacrificarse mucho con todo su corazón, con toda su vida para el Señor, para la iglesia y para el Evangelio. Amar a los hermanos, amarse a los hermanos unos a otros. Todo esto es la verdadera reunión. Y también trabajar para el Señor y para predicar el Evangelio, para salvar a las almas perdidas, también es tener la reunión. Todo el trabajo, todo el sacrificio para salvar a las almas, para el Señor y para la iglesia, es la verdadera reunión. De verdad, la iglesia primitiva tenía verdadera reunión. A través de la iglesia primitiva, Dios pudo operar grandemente y añadía a muchos salvos todos los días. De verdad. La iglesia crecía muy bien y rápidamente. El Evangelio fue predicado fuertemente a través de la iglesia, centrándose en los apóstoles. Hoy vamos a aprender sobre la verdadera reunión a través de la iglesia primitiva. ¿Cuándo empezó la iglesia primitiva? Está bien, te nomás. Ya pasa. ¿Cuándo inició la iglesia primitiva? ¿Sabe? Vamos a buscar Hechos 1:3. Hechos 1:3. Les leo. A quienes también, después de haber padecido y se presentó, vino con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y habiéndoles acerca del reino de Dios. Jesús murió en la cruz, derramando su sangre para quitar nuestros pecados y para salvarnos a nosotros, ¿cierto? Y al tercer día Jesús resucitó, ¿cierto? Y se manifestó ante sus discípulos y ante los hermanos salvos. ¿Durante cuántos días? Aquí dice 40 días, ¿sí o no? Durante 40 días Jesús se manifestó ante la iglesia primitiva, incluyéndoles a los apóstoles. Y después de pasar 40 días, Jesús subió al cielo ante la vista de los hermanos, ¿cierto? Durante 40 días, Jesucristo les daba palabra sobre el Evangelio que Jesús cumplió y sobre el cielo. El versículo 9.
Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús subió al cielo ante la vista de los hermanos salvos, ¿sí o no? En ese momento, ¿cuántos hermanos estaban? ¿Sabe? Vamos a ver. Aquí sale la respuesta, el versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: ¿cuántos hermanos estaban? O sea, unos 120 hermanos estaban ahí, ¿cierto? O sea, ellos eran la iglesia primitiva. La iglesia primitiva de Jerusalén empezó con los hermanos, con unos hermanos 120, con unos 120 hermanos. O sea, entre ellos estaban los apóstoles, o sea, los 12 apóstoles de Jesús, ¿sí o no? Y la madre de Jesús, María, también estaba. Y los hermanos de Jesús también. Aquí veamos. El versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. O sea, aquí, si vemos aquí, está Judas Iscariote, quien vendió a Jesús. No estaba. ¿Por qué? Ya murió. No estaba. En ese momento no estaba en el mundo, ya murió. Se fue al cielo, al infierno. Al infierno. Ajá. Si él no hubiese nacido en este mundo, habría sido mejor, porque no habría ido al infierno si no estuviese en el mundo. Excepto Judas Iscariote, los 11 discípulos de Jesús estaban en la iglesia primitiva, ¿sí o no? Es verdad. Y el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María, que era salva, estaba en la iglesia, ¿sí o no? Y con sus hermanos. Los hijos de María también, ¿sí o no? En la iglesia primitiva estaban muchos trabajadores, muchos buenos trabajadores del Señor. El corazón de los hermanos estaba muy caliente. ¿Por qué? Ellos vieron directamente al Señor Jesucristo que murió en la cruz. Y también ellos se encontraron con Jesucristo que resucitó. Y vieron a Jesucristo que subió al cielo. ¿De verdad? Ellos eran testigos de Jesús, que tenían el corazón valiente y caliente. Ellos tenían que predicar el evangelio de Jesús con todo su corazón, con toda su vida, de verdad, porque ellos eran testigos de Jesús que vieron todo. Antes de que Jesús subió al cielo, Jesús, ¿qué les mandó a los hermanos salvos? El versículo 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa? Significa que ellos eran testigos de Jesús, que tenían que predicar el Evangelio del Señor en toda la tierra de Israel y hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no? O sea, Jesucristo les mandó predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, salvar a las almas, era el mandato de Jesucristo para la iglesia primitiva. Y era la misión de la iglesia. O sea, según este mandato y esta misión, la iglesia primitiva predicaba fuertemente de verdad, centrándose en los apóstoles. Ahora también sucede lo mismo. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Santo Domingo? Predicar a las personas y salvar a las almas que están yendo al infierno. Es la misión de nuestra iglesia. ¿Por qué tenemos el gran seminario frecuentemente, una vez al mes? Para predicar el Evangelio según el mandato de nuestro Señor Jesús, para cumplir nuestra misión. Entonces, ¿tenemos que participar en el gran seminario o no? ¿Debemos predicar o no? Sí, claro que sí. Vamos a procurar salvar a las almas. Aquí vea el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo les prometió enviar al Espíritu Santo a la iglesia primitiva, ¿sí o no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, así dijo, ¿no? El versículo 4, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueron de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Enviar al Espíritu Santo, enviar el Espíritu Santo a la iglesia primitiva. El versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Otra vez Jesucristo les prometió enviar el Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa recibir el Espíritu Santo. Según esta palabra, aquí dice, dentro de no muchos días. Justamente después de pasar 10 días desde que Jesús subió al cielo, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia primitiva. Después de 50 días, desde que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó y se manifestó durante ¿cuántos días? 40 días. Ajá. Y después de 10 días, el Espíritu Santo vino a la iglesia primitiva, ¿sí o no? A la iglesia primitiva, ¿sí o no? Entonces, después de 50 días, desde que Jesucristo resucitó, el Espíritu Santo vino a este mundo, a la iglesia primitiva. Es el día de Pentecostés. Vamos a ver.
Hechos capítulo 2, el versículo 1. Hechos capítulo 2, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, la iglesia primitiva, o sea, los hermanos estaban juntos. O sea, eran unos 120 hermanos, ¿no? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, llegó el día de Pentecostés. O sea, los hermanos estaban juntos. En este momento, el Espíritu Santo vino sobre ellos según la promesa de Jesucristo. Ahí empezó la iglesia primitiva, ¿sí me entiende? O sea, entonces, imagínense, en este momento la iglesia católica existía, no existía. O sea, después de pasar unos 300 años desde que la iglesia primitiva empezó, la iglesia católica apareció a través de Roma, o sea, en Roma. ¿Sí me entiende? O sea, al principio, Roma perseguía a los salvos y a las iglesias y mataba a muchos salvos, pero luego aceptó la iglesia. De ahí empezó la iglesia católica, el año 303 después de Cristo. Entonces, ¿cuándo empezó la iglesia primitiva? El año 33 después de Cristo. ¿Cuándo Jesús murió? El año 33. ¿Cuándo empezó la iglesia primitiva? Después de 50 días, desde que Jesucristo resucitó, ¿sí o no? El mismo año. Entonces, ¿cuál era primero entre la iglesia primitiva, entre la iglesia y la iglesia católica? La iglesia primitiva es primero. Entonces, ¿quién predicó y enseñó la palabra de Dios en la iglesia primitiva? ¿Ah? ¿Jesús? ¿Quién? Pedro. ¿Y? Solo Pedro predicaba y enseñaba la palabra a los niños. O sea, todos los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. Entonces, mire, ¿la iglesia primitiva tenía fuerza o no? Sí, tenía mucha fuerza, de verdad. Estaban los apóstoles, ¿no? Y casi todos los hermanos eran como representantes de la iglesia y buenos trabajadores del Señor, de verdad. Por eso el Evangelio fue predicado en toda la tierra de Israel, rápidamente. Dios añadía a muchos salvos todos los días. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Hechos capítulo 2, el versículo 42, les leo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿quiénes predicaban la palabra de Dios a los hermanos? Los apóstoles, no solamente Pedro, sino los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Los hermanos eran muy humildes y muy puros. Aceptaban puramente la palabra de Dios. Practicaban siempre la palabra de Dios, obedeciéndole a Dios según lo que aprendían de verdad. Se sacrificaban mucho para el Señor, para el Evangelio, para salvar a las almas y también para los hermanos. Se amaban mucho unos a otros. Se reunían juntos todos los días, según lo que aprendían. Aquí dice, en la parte final, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan, ¿qué significa? ¿Qué indica? Indica la Santa Cena. O sea, la Santa Cena es el mandato de Jesucristo. O sea, tener la Santa Cena es importante. Por eso, según lo que aprendían, los hermanos siempre tenían la Santa Cena, cada vez que se reunían. Y en las oraciones, ellos oraban uniéndose y uniendo fuerza, corazón y ánimo. Siempre oraba. A pesar de que nos falte mucho, nosotros también estamos reuniéndonos de esta forma, ¿sí o no? Siempre tenemos la reunión para aprender la palabra de Dios, para trabajar para el Señor, para sacrificarnos, para hacer las obras del Señor, para servirles a los hermanos y ayudarles a los hermanos pobres, para predicar la palabra de Dios y el Evangelio, para salvar a las almas. Estamos haciendo la vida cristiana como la iglesia primitiva. ¿Sí o no? Es verdad. Pero, si vemos aquí, el versículo 42, ellos procuraban orar juntos y mucho. Eso vamos a aprender. Aquí, en la parte final, y en las oraciones. O sea, perseveraban en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Ellos se esforzaban en orar mucho, uniendo fuerza y su corazón. Por eso, la iglesia primitiva tenía mucha fuerza y el poder de la oración. Y su oración era muy fuerte. Tenía mucha fuerza y poder, autoridad en su oración. Hechos capítulo 1, el versículo 14. Hechos 1:14, les leo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí vea. Todos estos perseveraban unánimes en oración. O sea, siempre ellos oraban, ¿cierto? O sea, ¿para qué? ¿Para qué oraban? ¿Qué habrían pedido a Dios? O sea, para predicar el Evangelio, para que muchos sean salvos, para que la iglesia crezca más y más, para la seguridad
de los hermanos, para los apóstoles, para los hermanos. Habrían orado mucho, uniendo fuerza y corazón. En esa época habían muchas persecuciones, ¿está bien? Persecuciones y muchos perseguidores, ¿sí o no? Por eso, muchos hermanos salvos murieron por los perseguidores y por Roma, por los soldados de Roma. Especialmente Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo de Jesús, también murió temprano. Hechos capítulo 12, el versículo 1. Hechos capítulo 12, el versículo 1. Hechos capítulo 12, el versículo 1, les leo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo murió temprano. Entre los discípulos, Jacobo murió primero. De verdad, habían muchas persecuciones. Muchos hermanos salvos murieron. No solamente Jacobo murió, sino todos los discípulos de Jesucristo murieron con espada, excepto Juan, quien escribió el libro bíblico Apocalipsis. Entonces, los hermanos de la iglesia primitiva habrían escuchado esta noticia muy triste, ¿sí o no? ¿Cuán impactante era esta noticia para los hermanos? Muchos hermanos habrían llorado por la muerte de Jacobo. Era impactante, ¿sí o no? Y además, Pedro también fue encarcelado. Por eso los hermanos solamente confiaban mucho en Dios, oraban mucho. Ellos no tenían fuerza, eran pobres. Solamente confiaban en Dios, orando mucho, pidiéndole a Dios para que Dios le salve a Pedro, para que el rey Herodes no le mate a Pedro. Veamos el versículo 5. El versículo 5, Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A continuación de la muerte de Jacobo, Pedro fue encarcelado. Entonces, los hermanos no se habrían preocupado, se preocupaban demasiado. Por eso, oraban mucho a Dios para que Dios le salve a Pedro. ¿Sí o no? Es verdad. Ya, ¿qué habrá ocurrido? Dios le salve a Pedro, le sacó de la cárcel a través de la ayuda de un ángel. Vamos a ver, el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, le iba a sacar. ¿Por qué?
¿Por qué le iba a sacar? Para matarle a él. ¿Cuándo? Al siguiente día. Entonces, al siguiente día, Pedro tenía que morir con espada. Sin embargo, por eso los hermanos estaban orando con todo su corazón por Pedro, para que Dios les salve. Pero, mire, Pedro, ¿qué estaba haciendo en la cárcel? Estaba durmiendo, estaba dormido muy bien. Sentía mucha tranquilidad y mucha paz. ¿Qué pasó? ¡Wow! Tenía mucha fe. No tenía miedo de muerte. Mañana sí, podría morir. Entonces ya estaré en el cielo, ¿no? Estaré con el Señor. Creo que no se preocupaba. No tenía miedo de muerte. Si hubiese tenido miedo y temor, ¿cómo así habría dormido muy bien? O sea, si él hubiese tenido mucho miedo de la muerte, entonces no habría podido dormir bien, ¿sí o no? O sea, un ángel, o sea, Pedro realmente tenía mucha fe, sentía tranquilidad y paz. Por eso durmió muy bien en la cárcel. De repente un ángel apareció y le despertó. Pedro, golpeando, pegando. ¡Levántate! Pedro no quería levantarse. No se levantó muy bien. A ver, el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado. Tocando a Pedro. ¡Levántate, levántate! Creo que con pie le tocó a Pedro. Le golpeó. ¡Levántate! Le despertó, diciendo, ¡levántate pronto! Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo les seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro pensaba que estaba soñando, ¿sí o no? Estaba viendo una visión, porque durmió profundamente. ¿Cierto? El versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ya entendió Pedro, ¿sí o no? Realmente Dios me salvó a través de un ángel. Ya lo entendió muy bien, ¿sí o no? Me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los judíos querían matarle a Pedro, así como le mataron y le crucificaron al Señor Jesucristo. Pero Dios le salvó a Pedro del rey Herodes y de los judíos. Entonces imagínense, era un gran milagro de Dios, ¿no? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué? ¿Qué les parece?
los hermanos oraban mucho, uniendo fuerza y todo su corazón, ¿sí o no? Era el poder de la oración. O sea, mire, cuando Pedro salió de la cárcel, también los hermanos estaban orando, o sea, hasta muy de noche. 12. O sea, Hechos, capítulo 12, el versículo 12, les leo. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí vea, donde muchos estaban reunidos orando. Mire, era de noche, ¿no? Pero sin dormir, los hermanos que estaban haciendo, estaban orando por Pedro, ¿sí o no? ¿Por qué sucedió este gran milagro? Porque los hermanos oraban mucho por Pedro y su oración tenía mucha fuerza y llegaba esta oración a Dios. Y Dios le salvó a Pedro de la cárcel, sacándole de la cárcel, mostrando su gran poder. ¿Dónde estaban los hermanos en ese momento? En la casa de María, la madre de Juan. Juan que sale aquí, ¿a quién indica? Aquí dice, el que tenía por sobrenombre Marcos, así dijo, ¿no? O sea, Marcos, ¿quién es Marcos? ¿Quién era Marcos? O sea, Marcos era quien escribió el libro bíblico Marcos. Era el sobrino de Bernabé, el sobrino del apóstol Bernabé. ¿Escuchó sobre Bernabé? Era el apóstol. O sea, mire, al principio el apóstol Bernabé tenía mejor fe que el apóstol Pablo. Bernabé le llamó a Pablo para que trabaje junto con Bernabé, y le levantó como maestro en la iglesia de Antioquía. O sea, Bernabé le levantó y le llamó. Era mayor. Y Bernabé era un buen colaborador del apóstol Pablo. Ellos viajaban juntos para predicar. Por eso, en el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé estaba con Pablo. O sea, pero luego se discutieron y se separaron por Marcos. Porque en la iglesia, en el primer viaje misionero de Pablo, o sea, Bernabé le llevó a Marcos, porque él era el sobrino de él y lo amaba. Y el apóstol Bernabé le agradaba Marcos. Pero Marcos no podía soportar muy bien por mucho sufrimiento y por muchas aflicciones en el viaje misionero de Pablo. No quería acompañarles a Pablo y a Bernabé. Entonces, antes de terminar el viaje misionero, el primer viaje misionero, Marcos se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. En el segundo, cuando empiece el segundo viaje misionero de Pablo,
Bernabé otra vez quería darle la oportunidad a Marcos, quería llevarle a él. Pero el apóstol Pablo no le gustó esto. No le permitió llevarle a Marcos. ¿Por qué? Él, sin poder soportar sufrimiento de la predicación, se apartó en el primer viaje misionero. Por eso, el apóstol Pablo no quería llevarle a Marcos. Por eso Bernabé se sintió mal. Se discutió con Pablo. Por eso, el apóstol Bernabé se apartó de Pablo. Era la culpa de Bernabé. Ya en ese momento, Dios estaba utilizando más a Pablo que a Bernabé. Bernabé tenía que obedecerle a Pablo. Pero se discutió con Pablo y se separó por Marcos. Ajá. Ya, pero Marcos se arrepintió muy bien luego y hacía bien la vida cristiana. Por eso fue utilizado preciosamente y además escribió el libro bíblico Marcos. Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado en Roma, su muerte estaba cerca. En ese momento, escribiendo la carta a Timoteo, dijo que trae a Marcos, porque él me da provecho. Él es provechoso para las obras de Dios. Así dijo. Luego, Marcos pudo recuperar su fe, hacía bien la vida cristiana y fue utilizado preciosamente por Dios, y además el apóstol Pablo le reconoció. Lo importante es que la iglesia primitiva oraba mucho y sin cesar, uniendo fuerza y corazón. Por eso, Dios pudo operar más fuerte y grande y les ayudaba mucho a los hermanos, mostrando su gran poder, de verdad. Maravillosamente, Pedro salió de la cárcel recibiendo la ayuda de un ángel. Era el poder de la oración de la iglesia primitiva. De verdad, en oración hay poder maravilloso. Por eso, cada vez que tengamos dificultades, vamos a orar más, uniéndonos. Orar es sacar el gran poder de Dios desde el cielo. Si oramos mucho, uniendo nuestra fuerza y nuestro corazón, realmente desciende el gran poder de Dios desde el cielo. Podemos recibir su ayuda. Entonces, vamos a orar mucho y más, uniendo nuestra fuerza y nuestro corazón y nuestra voluntad. Entonces, Dios podrá operar más fuerte y grande. Vamos a orar al mismo tiempo a las 10 de la noche. ¿Para qué? Para salvar a muchas almas. Para la iglesia de Santo Domingo, para la iglesia de Puerto Viejo y para todas las iglesias de Ecuador. Para nuestros hermanos, para los enfermos. Entonces, realmente Dios nos dará mucha más gracia, operará más grandemente y añadirá a muchos más salvos en nuestra iglesia, de verdad. Hechos capítulo 2, el versículo 43.
Hechos 2:43. Les leo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En ese momento, ya en esa época, habían muchos milagros a través de los apóstoles, porque Dios les permitió hacer milagros. Ya, ¿por qué? En esa época, ¿la Biblia estaba completa? No. Por eso se necesitaban milagros. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para la palabra. Por eso, habían muchos milagros. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Ya, sanación, hablar en lenguas y quitar los demonios. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, el versículo 1. Había un cojo de nacimiento. Él se levantó y fue sano. 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pedro y Juan estaban subiendo al templo a orar, pero había un hombre cojo de nacimiento. ¿Qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Era muy lamentable, porque era el cojo de nacimiento y además era mendigo. Su vida era lamentable. Pero él recibió la gracia de Dios y fue sano. Tal vez habría sido salvo, porque habría creído en Dios y en Jesucristo. El versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Era un gran milagro de sanación, ¿verdad? Él era el cojo desde nacimiento. Sin embargo, fue sano. Se levantó, caminaba y saltaba y corría. Alababa a Dios. Fue sano y también habría sido salvo. Así, habían muchos milagros en esa época, porque la Biblia no estaba completa. Por eso, para predicar la palabra de Dios se necesitaban milagros. ¿Para qué? Para que predique fuertemente la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es más importante entre milagro y palabra? La palabra de Dios es mayor.
Ajá. Estos milagros solamente para predicar mejor la palabra de Dios. La palabra de Dios es más importante. Busquemos. Aquí marquemos, pongamos la cinta, Marcos capítulo 16. Marcos 16, el versículo 20. Marcos 16, el versículo 20. Marcos 16, 20. Marcos 16, 20. Les leo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ellos saliendo, ellos a quienes indican a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Ellos salieron a predicar. Ya predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. En ese momento, cuando los apóstoles predicaban, el Señor estaba con ellos y les permitió hacer milagros, ¿sí o no? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Con las señales que la seguían indican los milagros. Significa que Jesús estaba acompañándoles y les hizo hacer milagros. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué propósito Jesucristo les hizo hacer milagros? Aquí vea, confirmando la palabra con las señales, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es más importante entre los milagros y la palabra de Dios? La palabra de Dios es mayor, más importante. Por eso, Dios les permitió hacer milagros para la palabra, para predicar fuertemente la palabra de Dios. Entonces, en nuestra época, entre milagros y la verdadera palabra, ¿cuál es más importante? La palabra es más importante, pero hay alguien que quiere ver solamente milagros sin tener interés en la palabra. Entonces, tal persona nunca puede recibir la salvación, porque piensa que el milagro es mayor que la palabra. De verdad, la palabra de Dios es mayor que el milagro. Los apóstoles sanaron a los enfermos, echaron a los demonios, hablaron en lenguas. Eran milagros grandes. Pero en nuestra época, a través de la ayuda del Espíritu Santo, podemos salvar a las almas que están yendo al infierno. Es un mejor milagro. ¿Cuál es más grande y más importante entre sanación, ¿no?, y salvación? La salvación, de verdad. Jesucristo resucitó a los muertos, ¿cierto? Pero solamente la vida del cuerpo nada más. Pero a través del gran poder del Espíritu Santo podemos salvar a las almas. De verdad, estamos haciendo mejores milagros. Salvar a una alma que está yendo al infierno es el mayor milagro. ¿Sí me entiende?
Hechos 2:43. Hechos 2:43. Hechos 2:43. Hechos capítulo 2, el versículo 43, les leo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. A través de los apóstoles sucedían muchos milagros, ¿verdad? Asimismo, en nuestra iglesia también hay milagros. ¿Qué milagro hay? Mire, usted ha recibido la salvación. Es un gran milagro. Y además, después de ser salvo, tiene mucho cambio, ¿sí o no? Es un gran milagro. Es un milagro maravilloso. Imagínese, normalmente cada uno tiene el pecado por naturaleza y su propia carácter. Esto nunca se cambia. Sin embargo, ahora usted tiene mucho cambio viviendo para el Señor, haciendo la vida cristiana, centrándose en la iglesia. No es sorprendente, no es maravilloso, no es milagro, es un gran milagro. El Señor, que es invisible, está operando en medio de nosotros y también dentro de nuestro corazón. De verdad, Dios está trabajando en medio de nosotros. Todo el trabajo de Dios es un milagro. Dios nos salvó y nos cambia. Es milagro. ¿Sí o no? Es verdad. Ya no vivimos como antes. No pecamos como los no salvos. Es milagro. Así como en la iglesia primitiva habían muchos milagros, en nuestra iglesia también hay muchos milagros. El mismo Espíritu Santo lo está haciendo. Mire, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, ya vino a la iglesia primitiva, ¿sí o no? Por eso la iglesia primitiva tenía mucho poder y fuerza y habían grandes milagros. Y muchos seguían recibiendo la salvación. Con el mismo poder del Espíritu Santo, ahora nuestra iglesia también sigue creciendo y sigue salvando a las almas, de verdad. Aún el Espíritu Santo no se fue al mundo, no se fue al cielo, aún está con nosotros, aún está en la iglesia, está trabajando fielmente a través de nosotros. Por eso estamos viendo grandes milagros del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el versículo 44. Hechos capítulo 2, el versículo 44. Les leo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí dice, todos los que habían creído estaban juntos. Ellos todos los días tenían la reunión. ¿Para qué? Para aprender la palabra de Dios, para compartir su buen testimonio, para recibir la gracia de Dios, para encontrarse con el Señor en la iglesia, en la reunión, para trabajar para el Señor, para hacer las cosas de Dios, para predicar el Evangelio, para salvar a las almas.
para ayudarles y colaborarles a los apóstoles. O sea, de verdad, todos los días ellos se reunían. Y además, y tenían en común todas las cosas. O sea, ellos repartían las cosas, la comida y alimento a los hermanos pobres que no tenían nada. O sea, de verdad, ellos practicaban el amor del Señor según lo que aprendían. Porque Jesucristo les mandó amarse unos a otros. Los apóstoles también, según lo que aprendieron de Jesús, amaban a los hermanos. Los hermanos, o sea, los apóstoles primero mostraron su buen ejemplo, amando a los hermanos, sirviéndoles muy bien. Por eso los hermanos también, viéndoles a los apóstoles y su buen ejemplo, aprendieron sobre el amor. Compartían el amor del Señor. Practicaban siempre el amor. Por eso ayudaban a los hermanos pobres. Les daban continuamente las cosas necesarias y alimento. El versículo 45. Ya, era la verdadera reunión. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya, vendían sus propiedades y sus bienes. Ya, ¿por qué? Habían algunos hermanos que tenían terrenos. Tal vez habrían sido ricos. Ellos vendieron sus propiedades y sus bienes. Con sus riquezas les ayudaban a los hermanos pobres. Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. De verdad, ellos tenían mucho amor. Les ayudaban a los hermanos pobres con sus riquezas, con su dinero. Y además, algunos vendieron sus terrenos para ayudarles, para ofrendar a Dios, para utilizarlo preciosamente para el Evangelio, para el Señor y para la iglesia. O sea, era un gran sacrificio. De verdad, ellos se sacrificaban mucho para el Señor. Por eso el Señor pudo operar grandemente. Yo escuché algo, una buena hermana tenía un terreno en la iglesia, en Pedro Carbo. Su terreno estaba bien ubicado, bien ubicado. Bien ubicado, ¿no? En la calle principal. Ella tiene buen corazón. Quería sacrificarse mucho para el Señor y para la iglesia. En ese momento la iglesia de Pedro Carbo no tenía su propia casa, pero había reunión, habían salvos. Ella donó su terreno, se dedicó para la iglesia su terreno. Por eso ahí construyó la iglesia. Ahora los hermanos, unos 100 hermanos están reuniéndose en la iglesia de Pedro Carbo. Es un gran sacrificio, ¿no? Entonces, ¿cuán grande será la recompensa de ella? Ella también está haciendo muy bien la vida cristiana. Creo que Dios le está dando continuamente mucha gracia, de verdad.
los hermanos de la iglesia primitiva tenían buen corazón. Se sacrificaban mucho para el Señor y para la iglesia. Ahora también hay algunos hermanos que tienen buen corazón de querer sacrificarse mucho y ayudarles muy bien a los hermanos con sus riquezas. O sea, serán bendecidos y recompensados según sus obras. O sea, no les digo que donen su terreno y su casa, no se preocupe. No les digo que done su terreno, no se preocupe. O sea, está hablando sobre el sacrificio de los hermanos de la iglesia primitiva. Literalmente, ¿sí o no? Así sale. Aquí dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, creo que Dios se emocionó mucho. Se conmovió mucho. Por eso pudo operar grandemente. O sea, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era la verdadera reunión, era el amor. O sea, ellos estaban practicando el amor del Señor. O sea, ahora, mire, aquí hay muchos hermanos. O sea, son preciosos y valiosos. O sea, sirvan a los hermanos. Será su recompensa. Entre los hermanos hay algunos hermanos pobres. Sí sabe sobre la difícil situación de algunos, entonces ayúdeles secretamente, sin que nadie sepa, para su recompensa. Y no se elogia y no hable con su boca sobre sus bondades. Entonces es perder su recompensa. Después de hacer el bien, si habla con su boca sobre su bondad, entonces perderá su recompensa. Pastor, yo le ayudé, ¿no? Con alimentos a algún hermano, a alguna hermana. Ya perdió su recompensa. Si quiere ayudar a algunos hermanos pobres, secretamente ayúdales, sin que nadie sepa. Entonces Dios le ve y le recompensará. No perderá su recompensa. Si no sabe sobre la difícil situación de los hermanos y quienes no tienen comida, entonces ofrende. Entonces la iglesia ayuda a los hermanos pobres continuamente. Una vez cada 2 semanas ayuda a los hermanos pobres con alimentos. O sea, su ofrenda está siendo utilizada preciosamente para la iglesia y para los hermanos, de verdad. Juan, primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 16. Primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16, les leo, y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas
por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quién escribió este libro? Juan, el apóstol Juan. Entonces el apóstol Juan, ¿dónde predicaba y dónde estaba haciendo la vida cristiana? ¿En qué iglesia? ¿En qué iglesia estaba? En la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva, ¿sí o no? ¿Quiénes enseñaban la palabra de Dios a los hermanos? Los apóstoles. Entonces el apóstol Juan, de esta forma, les habría predicado a los hermanos de la iglesia primitiva, ¿sí o no? De verdad, muchas veces habrían predicado sobre el tema de amor. De esa forma habría predicado, ¿sí o no? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, no vamos a amar a los hermanos con la boca, no solamente con la boca, sino con hecho y con el corazón. De corazón. El versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si algún hermano y alguna hermana necesita algo y no tiene alimento y tiene dificultades, entonces en este caso hay que ayudarles, ¿sí o no? Sabiendo sobre la difícil situación de algún hermano, si no quiere ayudarle, entonces es que no tiene amor. ¿Cómo puede decir que el amor de Dios mora dentro de su corazón? Eso significa. El que tiene bienes de este mundo, o sea, uno tiene riquezas y el dinero y alimento, ve a su hermano tener necesidad, ve y sabe sobre la difícil situación de algún hermano y cierra contra él su corazón, no quiere ayudarle a él. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No tiene amor de Dios. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así dijo. O sea, ayudar a los hermanos, servir a los hermanos, amándose unos a otros, es la verdadera reunión. Es muy importante. Si la iglesia y los hermanos se aman, Dios se alegra mucho y bendice mucho a la iglesia. Y añadirá mucho más a los hermanos nuevos. Imagínense, los hermanos coreanos, a pesar de que tengan dificultades, continuamente ofrendan. ¿Para qué? Para todas las iglesias del mundo. Hay más de 800 iglesias en todo el mundo. De verdad, mensualmente se gasta mucha ofrenda para todas las iglesias del mundo. Pero los hermanos coreanos están cubriéndolo continuamente. Se sacrifican mucho ofrendando. Por eso viene apoyo y ayuda hasta nosotros, ¿sí o no? Por eso, mire, la iglesia de Seurumpión nos regaló el carro, ¿no? Es la ofrenda de los hermanos. Y en pandemia, durante pandemia, las iglesias de Corea nos ayudó 5 veces, total $5,000. No solamente nuestra iglesia, sino todas las iglesias de Ecuador.
y además todas las iglesias del mundo. De verdad, ¿cuán grande será la recompensa de los hermanos coreanos? De verdad, se sacrifican mucho. Ellos no son ricos. De verdad, duramente trabajan. No hay muchos ricos. Sin embargo, ofrendan sin cesar a Dios. Es el sacrificio. Ellos ahorran mucho el dinero para ofrendar más, para nosotros, para los hermanos pobres. Es el amor, es el sacrificio, es la verdadera reunión. No solamente vamos a recibir la ayuda de los hermanos de Corea, nosotros también vamos a ayudar a los hermanos más pobres que a nosotros. Dentro de nuestra iglesia podemos practicar el amor y ayudar a los hermanos más pobres que yo, más pobres que nosotros. Y las iglesias de Venezuela tienen la difícil situación. La iglesia de Amazonia, las iglesias de Amazonia también. Por eso estamos ayudándoles continuamente. Y la iglesia de Puerto Viejo también. Ya recién empezó. Tiene difícil situación. Por eso, nosotros también vamos a ayudar a los hermanos pobres y a las iglesias débiles y pobres. Entonces, Dios nos bendecirá mucho más. Ahora, la iglesia de Macas de Amazonia va a construir la iglesia, ¿verdad? Pero es la buena oportunidad de colaborar y de participar en la construcción de la iglesia de Macas. Por eso hoy en día estamos ofrendando para la construcción de la iglesia de Macas, ¿sí o no? Alguien ofrenda 50 centavos, alguien $1.50, sí es precioso, pero por lo menos nuestra iglesia, ya la iglesia de Santo Domingo ya está creciendo bien, ¿no? Por eso por lo menos hay que ofrendar y colaborar la construcción de la iglesia de Macas con unos $2,000. Pero me preocupo, ¿cuándo podría reunir $2,000? 50 centavos, $1.50. Pero no se preocupe, según su situación puede ofrendar. Ajá. Pero si no podemos reunir $2,000, entonces de acuerdo a la medida de la fe de nuestra iglesia podemos ofrendar. Ajá. Y también conforme a nuestra situación, no se preocupe. Pero si es posible, participe en la construcción de la iglesia de Macas. Es la oportunidad de la recompensa, de verdad. Aunque no ofrendemos, Dios cumplirá su misión y su gran obra, y la iglesia de Macas ya se construirá. Pero si no participamos en la construcción, entonces es perder la oportunidad de la recompensa. Para todas las obras del Señor hay recompensa. Por eso, sin perder la oportunidad, siempre vamos a ocupar la oportunidad de la recompensa de Dios, participando en todas las obras de Dios. De verdad, hemos recibido mucha ayuda de los hermanos coreanos, con mucha ofrenda. Mire, esta casa, estamos utilizando muy bien este lugar, bonito, ¿sí o no? ¿Ustedes han ofrendado para la construcción de la iglesia de Santo Domingo? No han ofrendado nada, ¿sí o no?
pero ya tenemos nuestra propia casa. Entonces, ¿quién se sacrificó? ¿Quién? O sea, los hermanos coreanos ofrendaron mucho para la construcción de la iglesia de Santo Domingo. Se han gastado más de 200,000 para comprar terreno y para remodelar y construir la casa. Pero no hemos ofrendado nada, ¿sí o no? Pero lo estamos utilizando, aprovechando muy bien, ¿sí o no? Por eso, aunque no podamos construir nuestra iglesia, ya podremos ayudar a otras iglesias más débiles y más pobres que nuestra iglesia, ¿sí o no? No solamente vamos a recibir la ayuda de otros, sino que vamos a ayudarles a otros. Entonces seremos más bendecidos. Así es bíblico. Así es la Biblia. Busquemos Hechos capítulo 20, el versículo 35. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Hechos 20, 35. Les leo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor dijo. O sea, no solamente desee recibir la ayuda de la iglesia, sino que sacrifíquese más para la iglesia, ayude más a los hermanos más pobres y a las iglesias más débiles, con su sacrificio, con su ofrenda, con su colaboración. ¿Por qué? Será más bendecido. Porque aquí dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es ser más bendecido? Dar, ofrendar, ayudar. Si usted solamente desea recibir la ayuda de la iglesia y de los hermanos, entonces será menos bendecido. Pero si usted siempre desea ayudar a los hermanos más pobres y sacrificarse más, entonces será más bendecido. El Señor dijo esta palabra. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, según esta palabra, según esta promesa de Jesús, el que ofrenda para la iglesia, para el Señor, y quien se sacrifica mucho, será más bendecido, de verdad. Seguro. Mientras vive en esta tierra, será más bendecida. En el cielo también será más recompensado, seguro, porque es la promesa de Dios. Ojalá que pueda aprender sobre esto y practicar y experimentar la bendición de Dios. Esta es la verdadera reunión. Sacrificarse mucho para la iglesia, ofrendar para el Señor y para la iglesia y para el Evangelio, ayudar a los hermanos pobres y a las iglesias débiles con amor. Es la verdadera reunión. De esa forma la iglesia primitiva se reunía. Por eso Dios pudo operar grandemente y les daba mucha más gracia y bendiciones. Por eso les añadía
a muchos salvos. Entonces, ¿cuán grande será la recompensa de ellos? Porque a través de la iglesia primitiva, muchos recibieron la salvación, de verdad. Una alma, el valor de una alma es muy grande y muy precioso, valioso, hasta no poder imaginarlo. Porque el valor de una alma es más grande y más precioso que todo el universo. Entonces, la iglesia primitiva salvó más de mil almas, ¿no? 10,000 almas, ¿no? 20,000 almas. De verdad, muchos fueron salvos. Entonces, ¿cuán grande será la recompensa de ellos? No solamente los apóstoles recibirán la recompensa, sino todos los hermanos que colaboraban y trabajaban juntos. Ya busquemos Hechos 2. Hechos capítulo 2, el versículo 41. Hechos 2, 41, les leo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este momento, ¿quién estaba predicando? Pedro. Pedro estaba predicando. A través de la predicación de Pedro, 3,000 personas recibieron la salvación. Era un gran milagro, ¿no? Entonces, solamente Pedro les predicó y les salvó. Solamente Dios le utilizó a Pedro. No era así. Mire, la iglesia primitiva se sacrificaba mucho, demasiado para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia, ¿sí o no? Y los hermanos se amaban mucho, de verdad. Por eso Dios pudo operar grandemente. O sea, Dios operó a través de la iglesia primitiva, no a través de Pedro. No era que Dios le utilizó solo Pedro, sino la iglesia. Si un pastor predica muy bien, ¿podrá salvar a muchas almas? No. La iglesia tiene que sacrificarse mucho. Por eso, entonces Dios puede operar y puede salvar a muchas almas. Mire, si la iglesia primitiva no se hubiese sacrificado nada, aunque Pedro predicaba muy bien, muchos no habrían podido ser salvos. ¿Sí me entiende? La iglesia primitiva se sacrificaba mucho para el Señor y para el Evangelio. Por eso Dios pudo operar grandemente y muchos recibieron la salvación cuando Pedro predicaba. Era que Dios utilizó la iglesia. Dios operó a través de la iglesia. Dios no opera a través de una persona, ni un pastor. Pedro estaba conectado con la iglesia, con el Señor, ¿sí o no? Por eso fue utilizado por el Señor. Pero si él se hubiese apartado de la iglesia y del Señor, como Tomás, entonces Pedro no habría podido salvar ni un alma. Pero Pedro estaba en la iglesia primitiva. Estaba conectado con la iglesia y con el Señor. Por eso pudo ser utilizado. Ahora también sucede lo mismo. Aunque un pastor predique muy bien, si se aleja de la iglesia y del Señor, él no puede salvar ni un alma. Nunca puede ser usado por el Señor. Porque Dios nunca utiliza a una persona, sino a la iglesia. Dios opera a través de la iglesia de Santo Domingo. Salva a muchas personas a través de la iglesia, no a través de mí, ni un pastor. Pero depende del sacrificio de nuestra iglesia, Dios operará más o menos.
Sí, la iglesia se sacrifica mucho, se aman mucho y predican fuertemente y ofrendan bien con buen corazón para colaborar. Entonces, Dios puede operar grandemente, utilizándonos a todos nosotros. Así es la operación de Dios. Dios utiliza a la iglesia, opera a través de la iglesia, no a través de una persona, ni un pastor. O sea, Dios añadía más y más a muchos salvos en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Ellos se amaban mucho, se ayudaban mucho, se sacrificaban mucho, predicaban mucho, se reunían muy bien todos los días, aprendían muy bien la palabra de Dios, practicaban siempre según lo que aprendieron, la palabra de Dios, obedecían muy bien a Dios. Por eso Dios pudo operar fuertemente y añadirles a muchos salvos. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a muchos salvos, a veces o cada día, todos los días, ¿sí o no? No había un día que no habían salvos. Siempre habían salvos, todos los días. El Señor añadía a muchos salvos todos los días. Alabando a Dios. No solamente ellos cantaban, sino que ellos llevaban una vida cristiana que cantan a Dios. A través de toda su vida alababan a Dios. De verdad. Ellos hacían muy bien la vida cristiana, llevando una vida que canta. La iglesia primitiva, ya voy a ordenar. La iglesia primitiva tenía la reunión todos los días. Aprendían la palabra de Dios y practicaban según lo que aprendían. Se amaban mucho unos a otros. Ayudaban a los hermanos pobres con sus riquezas, vendiendo algo, cosas y terrenos. Se sacrificaban mucho para el Señor y para la iglesia. Colaboraban muy bien a los apóstoles. Trabajaban fielmente para las obras de Dios. Predicaban fuertemente a muchas almas. Salvaban a muchos. Esta era la verdadera reunión. ¿Sí me entiende? La reunión no es que comparte un poco de testimonio. La reunión, la verdadera reunión, es sacrificarse mucho para el Señor y para la iglesia y para el Evangelio. Es la reunión. Amarse unos a otros es la verdadera reunión. Hacer bien la vida cristiana, trabajando fielmente para el Señor. Vivir centrándose en la iglesia. Todo esto es la verdadera reunión. Nosotros también
De esta forma vamos a hacer bien la vida cristiana como la iglesia primitiva, o sea, teniendo la verdadera reunión. Vamos a sacrificarnos más para nuestro Señor que nos salvó y para la iglesia del Señor. Vamos a amarnos unos a otros. Vamos a ayudar a los hermanos más pobres y a las iglesias más débiles con nuestras riquezas, con nuestro buen corazón. Vamos a predicar más fervientemente para salvar a las almas. Esto es la verdadera reunión. Entonces, así como el Señor les añadía a muchos salvos cada día, el Señor aumentará muchos salvos en nuestra iglesia. Si muchos reciben la salvación, la recompensa de nosotros será muy grande, de verdad. O sea, vamos a desear mucho la recompensa del Señor y sacrificarnos para el Señor. Ok, hoy hasta aquí, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y por habernos dado mucha gracia. Queremos ser fieles y sacrificarnos mucho para el Señor. Queremos practicar el amor del Señor y cumplir. Danos tu mucho amor y el corazón grande para servirles mejor a los hermanos y para ayudarles. Utilízanos preciosamente a todos nosotros. Queremos hacer bien la vida cristiana, teniendo la verdadera reunión, como la iglesia primitiva. Añade más y más a muchos salvos en nuestra iglesia. Queremos sacrificarnos mucho para el Evangelio, para el Señor y para la iglesia. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.